Filipenses capítulo 2, la carta a los Filipenses en el capítulo 2, vamos a ver acerca de esta obra que Cristo hizo en la cruz y cómo Él es un ejemplo maravilloso para nosotros de amor. Filipenses capítulo 2, vamos a leer del versículo 1 al 7. Filipenses 2 del 1 al 7 dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y el 8 también. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Buen Padre, gracias por tu maravillosa palabra, gracias por ese sacrificio que tú hiciste en la cruz por cada uno de nosotros. Te pedimos ahora que sea la verdad de tu palabra que pueda llenar nuestro corazón, nuestra vida, hablarnos, Señor, y responder a cualquier inquietud que pueda haber en nuestro corazón. Y te pido que tu Espíritu Santo me ayude a compartir tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Richard Bach dijo lo siguiente: las verdaderas historias de amor no tienen final. Y cuando nosotros descubrimos cuál es la verdadera historia de amor, nos damos cuenta que es el amor de Cristo por usted y por mí. El verdadero amor que podemos encontrar alguna vez y ningún otro amor va a poder sobrepasar es el amor de Cristo. Y lo interesante de esto es que cuando tenemos ese encuentro de amor con el Señor, no solamente no se va a terminar, es el comienzo de la historia más maravillosa que vamos a tener por la eternidad. El sacrificio que Cristo hizo en la cruz por cada uno de los que estamos en este momento escuchando esta palabra es la muestra del más grande amor que nadie nunca ha podido experimentar, y que es el amor de Cristo. Por eso quiero que hablemos de este asunto, el máximo ejemplo de amor. El máximo ejemplo de amor solamente lo podemos encontrar al tener un encuentro personal con el Señor. Por eso dice el versículo 1 de Filipenses 2: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia. Lo que está describiendo en este pasaje el apóstol Pablo son todas las maravillas que existen en esta máxima expresión del amor, que es el amor de Cristo. Por eso quiero pedirle que analicemos por un momento y que podamos abrir nuestro corazón para reconocer qué tan grande es el amor del Señor. Es necesario el reconocimiento del amor de Cristo como la expresión más grande que puede existir de amor. Llegamos a un breve análisis de estos elementos que menciona el apóstol Pablo acerca del amor del Señor. Dice en primer lugar: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo. Claro, está hablando poéticamente, ¿verdad? Algunos piensan incluso que esto pudo haber sido utilizado también como un cántico en los tiempos bíblicos. Y por supuesto que hay una consolación en Cristo, y es la máxima consolación que podemos ver. Consolación en este pasaje proviene de la palabra griega paraklesis. Esta es la misma raíz de la cual se deriva el término paracleto,
cuando hace referencia al Espíritu Santo, que lo que significa es alguien que está a nuestro lado. Entonces, cuando está diciendo que existe esta consolación en Cristo, es decir, esta paraclesis en el Señor, lo que está diciendo es que Él está actuando como alguien llamado en nuestra ayuda, es decir, una instancia que se hace mientras está junto a otra persona. Para ejemplificarlo un poco mejor, imagine usted una persona que está delante del tribunal o va a tener que comparecer delante de un juez y tiene su abogado defensor. Está siendo acusado por diferentes delitos de los cuales él tendría que enfrentar la justicia, pero su abogado defensor viene y presenta toda la evidencia que demuestra que es inocente. En ese momento la persona siente alivio, siente consolación en su corazón. ¿Por qué? Porque alguien ha actuado, que está a su lado, en su defensa. Entonces, cuando habla este pasaje acerca de la consolación que tenemos en Cristo, estamos hablando de la bendición de la consolación del Señor en tiempos de dificultad. Cuando hemos sentido quizás que nuestro barco se está hundiendo, tal vez el barco de nuestra familia, el barco quizás a nivel académico o su empresa, o quizás el barco de la economía o el barco de las emociones, cualquier barco en el cual estamos navegando, y quizás hemos sentido que ya nuestras fuerzas se están agotando, ya el agua está entrando tan alto dentro del barco que lo único que resta es hundirse, pero viene la ayuda del Señor. Esa es la consolación que encontramos en Cristo. Es un alivio extraordinario que solo puede venir del Señor, y esto es posible porque el Señor siempre ha sido alguien cercano a nosotros. Recuerda a Jesús, cuando Él compartía con sus discípulos, Él era alguien cercano a ellos. Comía con los discípulos, compartía, hacían preguntas, si tenían dudas, incluso algunas veces preguntas atrevidas. Pero a Jesús le gustaba estar cerca de ellos. Y quiero decirle que Jesús le sigue encantando estar cerca de usted y cerca de mí. Él sigue siendo nuestro paracleto y ejecuta esa paraclesis, ese alivio de consolación aún en los momentos de dificultad. ¿Qué es lo que produce entonces esta consolación en Cristo? Lo que va a producir es que vence la angustia. Cuando nosotros nos damos cuenta de la consolación que tenemos en Cristo, entonces esto es lo que va a producir, este es un antídoto en contra de la angustia y de la ansiedad, porque ahora me doy cuenta que tengo a alguien a mi lado que está ahí para defenderme, para presentar las evidencias a mi favor de que soy inocente, porque yo no haya cometido ningún pecado, ninguna falta, no, más bien merecemos ser condenados, es porque Él pagó por nosotros la deuda. Pero en segundo lugar, también podemos ver otro elemento de este amor extraordinario del Señor, y es el consuelo del amor del Señor. Dice en el versículo 1: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor. En el español estos términos parecen tan similares, pero cuando vamos al griego nos damos cuenta que existe una diferencia. Mientras que la consolación en Cristo está hablando de un alivio, está hablando de un alivio que ofrece a través del término paraclesis, que alguien que sale en defensa nuestra, que está a nuestro lado. Cuando se refiere a la palabra algún consuelo de amor, lo que está hablando es un refrigerio a través de palabras reconfortantes. De tal manera que cuando dice acá la palabra algún consuelo de amor, está hablando de la manera amorosa y cariñosa, del amor ágape que Cristo tiene por cada uno de nosotros. Y que en esos momentos quizás en los cuales estamos atravesando dificultades grandes, quizás por nuestros propios errores, quizás por nuestras mismas fallas o debilidades,
Hay algunos que tienen temor de acercarse al Señor arrepentidos porque piensan que el Señor va a ser alguien que va a estar enojado y lo que va a tratar de hacer es condenarles. Todo lo contrario. Lo que el Señor está esperando es que volvamos arrepentidos delante de Él para perdonarnos. Entonces, cuando dice este pasaje que sea algún consuelo de amor, lo que significa literalmente es un refrigerio como resultado de palabras reconfortantes de amor de parte del Señor. Hay algunos que en esta hora quizás se han sentido cargados. Quizás en lugar de recibir palabras de aliento, palabras de amor, lo que han recibido es el rechazo de otras personas. Han tenido que experimentar lo que es lidiar con palabras ásperas. Tal vez hay situaciones internas que estamos viviendo que solo Dios y nosotros las sabemos. Dificultades que estamos viviendo a nivel personal o familiar o en cualquier ámbito, los demás no lo conocen. Pero lo que recibimos muchas veces quizás son esas palabras ásperas de un mundo que también está dañado, que está dolido, el rechazo. Pues yo quiero decirle que si quizás el mundo, en lugar de brindar ese apoyo que necesitaría su corazón o el mío, lo que ha recibido son palabras ásperas, no se preocupe, porque ahora lo que el Señor quiere recordarle es que Él tiene un refrigerio con palabras reconfortantes de amor. ¿Y sabe cuál va a ser el resultado de esta experiencia del consuelo del amor del Señor? Es que aunque haya enfrentado situaciones difíciles en esta semana o en estos días, este es el antídoto para vencer el rechazo que pudo haber enfrentado. Ahora el Señor está recordándonos a través de la palabra que aunque quizás hayamos sido rechazados en alguna situación, que no nos preocupemos, porque Él nunca nos va a rechazar. Porque dice la palabra que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Si en este momento nosotros venimos con un corazón arrepentido delante del Señor, lo que vamos a encontrar son sus brazos abiertos. Esa es la calidad del amor de Cristo para nosotros. Esa es la calidad, el nivel de amor que Cristo tiene para usted y para mí. ¿Cómo despreciar un amor tan grande? Quienes le rechazamos fuimos nosotros. Él nos amó primero, sin que nosotros le hubiéramos amado. Es más, a pesar de que nosotros fuimos rechazados, le rechazamos a Él también. ¿Y cómo nos pagó Él? Con todo su amor, con los brazos abiertos. Otro tercer elemento del reconocimiento de este amor de Cristo es la comunión con el Espíritu. Dice la palabra, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu. Lo que significa comunión del Espíritu, comunión proviene del griego koinonía. Lo que significa es compañerismo, participación. Aquellos que han estado también en el CCL lo han estudiado. Esto es algo maravilloso, la comunión que hay en la iglesia. Significa algo que es compartido en común, en comunidad. Y quiero decirle que si usted le ha entregado su vida a Cristo, usted pertenece ahora a la comunidad más importante que alguna vez ha existido en la historia, que es pertenecer a la iglesia de Jesucristo. Esto no es una religión, no es una denominación, es más bien una comunidad que va a trascender a la eternidad con Cristo. Entonces la comunión en el Espíritu, el cual está hablando la palabra, significa entonces que podemos ser parte de la iglesia de Cristo, ser parte del cuerpo de Cristo. Quizás alguien ha estado fuera de algún grupo social, tal vez no calificó para entrar a alguna sociedad, alguna asociación, en alguna área en la cual usted pueda desenvolverse a nivel profesional, quizás o empresarial. Bueno, puede ser que de acuerdo a algunos criterios, tal vez no, pero el grupo o la comunidad más importante a la que puede pertenecer es a la iglesia del Señor Jesucristo. Y este es un acto de fe. La comunión con el Señor y la comunión con el cuerpo de Cristo. Esto nos permite tener también comunión entre hermanos. Y quiero hacer también un llamado. No se desanime incluso cuando haya malos testimonios o incluso falsos hermanos.
Porque dice la palabra que también existen falsos hermanos en la comunidad de fe, infiltrados también, que no son creyentes. Pero eso no tiene que desanimarnos. Más bien tenemos que saber que la iglesia verdadera es aquellos que han entregado su corazón a Jesús. Y solo el Señor sabe cuál es la iglesia verdadera, porque también va a encontrar buenos hermanos que realmente aman a Cristo. Y va a encontrar hermanos con los cuales se van a fortalecer y van a poder crecer juntos en la fe. Cuando nosotros comprendemos lo importante que es lo que dice la palabra de la comunión del Espíritu, vamos a darnos cuenta que este elemento lo que es un antídoto que vence la soledad. Porque quizás alguien ha estado enfrentando etapas de soledad en su vida, quizás a nivel laboral. Hay quienes pudieran estar enfrentando momentos de soledad a nivel académico. Alguien quizás le dice, porque sos cristiano, ahora no vas a participar de ciertas actividades, porque no te gusta tomar, porque no te gusta participar de ciertos vicios o prácticas que nosotros tenemos. Y alguien quizás se ha sentido mal en algún momento, quizás solo. Quizás si usted es esa persona que en algún momento le ha tocado tal vez almorzar solo ahí en la oficina porque los demás sienten aberración en contra del Evangelio de Cristo. Yo quiero decirle en este momento que usted no está solo. Cristo está con usted y usted pertenece a la iglesia de Cristo, que es no solo una organización terrenal, sino que es la idea del Señor para todos aquellos que han sido redimidos. Pero también dice la palabra, comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable. Lo que significa afecto entrañable hace referencia a los órganos internos del cuerpo, como el corazón, los pulmones y otros. Y en los tiempos bíblicos esto era utilizado cuando se mostraba afecto, cuando se hacía referencia a las emociones. De tal manera que cuando dice la palabra acá que a través del amor de Cristo vamos a experimentar lo que verdaderamente es un afecto entrañable, nos está hablando de un milagro de sanidad, pero no a nivel físico, sino un milagro de sanidad a nivel emocional. Porque quizás hay alguien que está herido emocionalmente. Tal vez alguien sufrió algún tipo de decepción a nivel amoroso o a nivel familiar también, o una traición tal vez a nivel profesional. Quizás sus emociones han sido lastimadas, han sido heridas. Pues yo quiero decirle que el amor de Cristo puede darle un afecto tan profundo, tan entrañable, que es capaz de sanar cualquier herida que hay en su corazón. Cuando nosotros nos damos cuenta de ese amor tan extraordinario del Señor, cuando comprendemos cuál es ese afecto entrañable del Señor y entramos en su presencia, nos damos cuenta que el poder de su amor y de su presencia es capaz de vencer cualquier herida emocional que haya habido. Tal vez esas heridas ocurrieron en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, incluso quizás algún padre o madre hizo algo quizás sin intención con sus hijos, pero le dañó, y hay alguien que esté guardando resentimiento en contra de sus padres. Si usted ahora se acerca delante de la presencia del Señor, Él le va a dar la victoria. Usted va a poder vencer aún esas heridas emocionales y va a poder perdonar. Y este día usted se va a ir sin esa carga sobre sus hombros, se va a ir libre, porque el afecto entrañable del Señor le va a llevar al perdón. Pero además dice la palabra que podemos reconocer de este amor del Señor lo que es la misericordia. Viene del griego optirmos, y lo que significa es un sentimiento profundo frente a la dificultad de otro. Es decir, entonces, un sentimiento que nos va a llevar a la acción. Es esa misma misericordia que el Señor tuvo por usted y por mí, siendo nosotros necesitados. El Señor no nos dio la espalda, más bien nos dio la mano. Y no solo una vez, porque quizás le volvimos a fallar y nos volvió a extender la mano. Y le volvimos a fallar
y nos volvió a extender la mano. Y algunos quizás Satanás le dijo, ya le fallaste mucho al Señor, ya no vayas a la iglesia. Mira, ¿sabes qué van a decir? Y el enemigo quizás ha tratado de poner en la mente de alguien, mira, para ser como vos eso es hipocresía, mejor no vayas. Pero sabe que es todo lo contrario lo que tenemos que hacer, buscar más la presencia del Señor, buscar el gobierno del Espíritu Santo, para que sea Él quien moldee nuestra vida. Esa misericordia que el Señor tuvo con nosotros, es la misericordia que tuvo también con el leproso. ¿Recuerda usted la palabra cuando se acerca a este hombre y le dijo, si quieres puedes sanarme? ¿Recuerda la respuesta de Jesucristo para este hombre? Él le dijo, sí quiero. ¿Por qué? Porque el propósito del Señor para usted y para mí en esta hora también es sanar, pero sanar nuestro corazón. Quizás alguien había estado viviendo atemorizado porque no sabía si iba a encontrar otra esperanza, otra oportunidad. Quizás porque ha perdido oportunidades, algunas de ellas por causas injustas, otras porque son nuestros mismos errores, porque somos seres humanos imperfectos y ciertamente nos equivocamos. Pero la actitud correcta que debemos tomar no es enojarnos con el Señor o con Él, más bien decirle, Señor, reconozco mis faltas, pero ahora no quiero vivir en temor, quiero vivir en tu gracia, Señor. Cuando nosotros aprendemos a vivir en este amor extraordinario del Señor y en la misericordia del Señor en particular, nos damos cuenta que en su presencia, en su misericordia, se disipa el temor. Porque ahora yo dependo no de mis fracasos ni de mis éxitos, ahora dependo de la misericordia del Señor. Y alguien quizás ahora necesitaba recordar cuán grande es la misericordia del Señor. Y por esa misericordia no hemos sido consumidos. Pero en segundo lugar, al ver estos elementos del amor tan importantes, reconocer lo que es el amor del Señor, la pregunta es, ¿cuál es nuestra respuesta ante el amor del Señor? ¿Cuál es su respuesta y cuál es mi respuesta? Ante este amor tan extraordinario que el Señor nos está ofreciendo y del cual ya estamos experimentando. Porque la gracia de Dios es tan grande que incluso nosotros mismos, nuestra familia, nuestros hijos, seres queridos, ya están experimentando la gracia del Señor. El versículo 2 dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. Lo que nos está diciendo la palabra entonces es que la respuesta que tenemos que dar a este amor es tener el mismo amor que el Señor tuvo por nosotros, tenerlo para los demás también. Eso es lo que dice la palabra, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, como el Señor nos ha amado de esta forma tan maravillosa y tantos elementos que componen el amor del Señor. Ahora nosotros también podemos compartir con otros este amor del Señor. Cuando hablamos de la consolación en Cristo, así como Él ha estado a nuestro lado en los momentos de dificultad y ha salido en defensa, ha presentado evidencias de nuestra inocencia por su sacrificio en la cruz, ahora es el momento que usted y yo también estemos al lado de aquel que lo necesita. Y que en el momento en que alguien esté necesitando también el apoyo, el respaldo, la oración suya o mía, que podamos nosotros también estar al lado de estas personas. Cuando hablamos del consuelo de amor, es decir, palabras reconfortantes, está hablando de renunciar a aquellas palabras ásperas. Mire, el mundo está tan herido, las personas tan heridas, para encontrar palabras ásperas o malos tratos, eso no es difícil. Eso es lo más fácil que puede existir en nuestro mundo lastimado. ¿Sabe lo que es difícil? Encontrar las palabras de esperanza de Cristo. Y eso es lo que las personas necesitan, encontrar el mensaje de esperanza que solo el Señor tiene, la comunión del Espíritu, la coinonía. Seamos nosotros parte de la bendición para que otros disfruten la comunión, la comunidad de Cristo, el afecto entrañable, cuidar el corazón de los demás, la misericordia,
que esos sentimientos profundos no se queden solamente en sentir lástima por la condición de alguien, sino más bien que esto nos lleve a la acción. Pero además dice la palabra: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes. Mantenernos unánimes como iglesia del Señor. Unánime lo que significa es unidos de alma o identificados, es decir, en un mismo pensamiento, una misma mente. En otras palabras, sintonizados con Cristo. No sé cuántos recuerdan los radios análogos, todavía existen, todavía son utilizados. Algunos vehículos lo tienen también. Cuando intentas sintonizar alguna emisora en FM o en AM, si no está bien sintonizado, se oye mucha distorsión, se oye un ruido extraño, ahí, pero no logra sintonizar. Pero cuando usted llega a la emisora, al dial correcto, ya no escucha esa interferencia, sino que usted escucha claramente la radio la cual estaba buscando. Cuando la palabra del Señor está hablando de unánimes, está hablando precisamente de eso, de estar bien sintonizados con Cristo. Que todos como iglesia estemos en una misma emisora espiritual, que estemos en un mismo pensamiento, que no existan divisiones, sino más bien unidad de pensamiento en Cristo. Hay algunos que tal vez están enfrentando desafíos emocionales o espirituales porque quizás están sintonizando la frecuencia equivocada, no están sintonizados con Cristo, y lo que están viviendo son distorsiones, lo que están viviendo es falta de comunión con el Señor, lo que están viviendo son temores, ansiedades, angustia, están teniendo que enfrentar solos batallas en contra del pánico, en muchos casos por situaciones que no son físicamente reales, pero emocionalmente sí son reales, y en muchos casos espiritualmente son reales. ¿Qué tengo que hacer entonces, hermano? Tengo que mantenerme unánime con el cuerpo de Cristo, es decir, en un mismo pensamiento en Jesús. Tengo que sintonizarme a la frecuencia del Señor, es decir, mantenerme en el mismo sentir de la esencia espiritual. Dice, unánimes sintiendo una misma cosa, que nuestro espíritu opere de manera simultánea con la voluntad del Señor. Esto es parecido cuando vemos los ministerios de alabanza que están ejecutando cada instrumento, diferentes melodías, diferentes tipos de instrumentos, pero todo casa de manera tan armónica que se oye tan bien. Eso es lo que nosotros tenemos que procurar mantenernos también de forma armónica, pero en la voluntad del Señor. En tercer lugar, lo que vemos aquí, de la respuesta que tenemos que dar contra el Señor, pero no va a ser siempre fácil. También van a haber ataques en contra de ese amor. Por eso tenemos que presentar en tercer lugar la defensa del amor contra todos estos ataques. Y la palabra del Señor menciona algunos de ellos. Dice el versículo 3, no hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. La primera defensa es la defensa contra la contienda. La contienda va a ser una estrategia del enemigo para ir en contra del amor de Cristo. La contienda lo que procura hacer es destruir el amor. La contienda a nivel familiar lo que va a tratar de hacer es destruir el amor entre los esposos, destruir el amor entre los padres y los hijos, es destruir el amor entre hermanos, no solo hermanos en la misma casa, hermanos en Cristo también. Contiendas en el hogar, contiendas en el trabajo. ¿Cuáles son las consecuencias de mantenerse en contienda? En primer lugar, podemos hablar de la pérdida de concentración de lo que es relevante, porque ahora vamos a estar más ocupados pensando en lo que me hizo y lo que yo le voy a hacer en respuesta,
y estamos ocupados en eso, perdiendo concentración de lo que es realmente importante. Tenemos la mente ocupada en las contiendas, pero además de eso, pérdida de energía física, porque vamos a estar tan ocupados pensando en esas dificultades que vamos a comenzar a sentir fatiga, cansancio mental también, y en consecuencia la pérdida de productividad. Alguien que se mantiene en contiendas de manera constante no puede ser productivo. ¿Por qué? Porque no avanza en lo que es realmente importante. Imagínense cuánto tiempo puede invertir alguien que está de manera constante su mente pensando en dificultades, en contiendas con otros. Imagínense que el 80% de nuestra capacidad intelectual esté ocupada en eso en nuestro tiempo del día. Solo vamos a ser productivos un 20%. Por tanto, hay que evitar las contiendas, no buscar contiendas, sino que seamos libres por medio del perdón y la paz. Hermano, pero no fui yo el que lo causó, fue alguien más el que lo hizo. No tengo yo la culpa. No importa, perdone, porque eso le está quitando la paz a usted. Eso le está haciendo improductivo también. Hermano, pero que él o ella me pida perdón. No, hágalo usted ahora. El más beneficiado al perdonar soy yo, somos nosotros. En primer lugar, por nuestra comunión con el Señor, pero en segundo lugar, por todos estos beneficios que hemos visto, como la productividad. La defensa contra la vanagloria. Dice este pasaje: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. La vanagloria también lo que procura es destruir el amor. Así como los discípulos en algún momento le preguntaron: Señor, ¿quién va a ser el primero? Estaban pensando quién iba a ocupar una posición más importante. El que quiera ser el primero, que sirva a los demás, les dijo el Señor. Tenemos que ocuparnos de lo que el Señor nos ha mandado hacer, de la obra del Señor. Y en cuarto y último lugar, lo que vemos es el amor del Señor que lo llevó al sacrificio. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El sentir de la necesidad de mantenernos en Cristo, dice el versículo 5, haya en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo. El ejemplo que debemos seguir es el ejemplo de amor del Señor. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en las personas, la consecuencia natural va a ser el desánimo, la frustración, la decepción, injusticias. Pero cuando nosotros ponemos la confianza en el Señor, estamos mirando al blanco perfecto, al que nunca se equivoca, y ahí nunca va a ser decepcionado o decepcionada. Y podemos ver entonces el camino a la exaltación a través del camino de la humillación. Versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Estamos hablando de la gloria eterna de Cristo. Cuando dice este pasaje siendo en forma de Dios, es porque Jesús es Dios. Y era en forma de Dios porque Él es eterno, existe desde la eternidad, es preexistente. Entonces dice la palabra que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Siendo el creador, no estimó el ser el Dios para decir, si quieren ellos que mueran. Si de verdad quieren mi amor, no. ¿Sabe cómo es el amor del Señor? Ellos me fallaron, yo voy a morir para salvarlos. Y cuando dice en el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, del griego keno, se deriva también palabras como kenosis, que significa vaciar. Lo que está hablando es la entrega completa
del Señor por usted y por mí. Él se vació por completo, se entregó por completo, se dio a sí mismo por usted y por mí. Una madre quizás podría decir: daría mi vida por mi hijo. O cuando hay un niño enfermo en casa, los padres tal vez podrían decir: daría cualquier cosa, mi propia vida. Yo quisiera estar enfermo y que mis hijos no. Yo mismo me daría en lugar de mis hijos. ¿Sabe qué hizo Cristo? No solo lo dijo, Cristo se dio por usted y por mí. Quienes teníamos que morir éramos nosotros, pero Cristo fue a la cruz para mostrarnos la máxima expresión del amor que puede existir. Ahora, habiendo visto este máximo ejemplo de amor, el amor de Cristo en la cruz, es necesario tomar una decisión. La decisión, en primer lugar, de aceptar ese amor de Cristo para nosotros, quitar ya cualquier idea del enemigo. Quizás el enemigo le dice: no lo mereces. Tiene razón, pero Él pagó por nosotros, por su gracia. Pero ya fallaste muchas veces, es cierto, pero ahora me arrepiento y de corazón, y ya no quiero fallarle más. Y ese amor tan extraordinario del Señor puede levantarlo, puede restaurarlo en este día. Vamos a orar al Señor. Buen Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta expresión tan extraordinaria de amor que tú tienes para con nosotros. Señor, queremos aceptar este amor tan grande. Señor, no hay comparación con el amor que tú tienes para con nosotros. Quiero hacer un llamado en esta hora, porque quizás hay algunos que, estando lejos del Señor, quizás hay alguien que nunca le ha entregado su vida a Jesús, o que alguna vez le conoció pero se ha apartado del Señor, y tal vez dijo: hermano, mire, yo estoy viviendo todo lo contrario de ese amor. Yo lo que estoy viviendo es soledad. Yo lo que estoy viviendo es temor. Yo lo que estoy viviendo son ataques de ansiedad, ataques de pánico. Es todo lo contrario a lo que la palabra está diciendo. Ahora usted necesita reconciliarse con el Señor. Hermano, pero yo vengo a la iglesia. No se trata de venir a la iglesia. Se trata de una relación verdadera entre Jesús y usted. Cristo tiene todo el poder. Él puede vencer cualquier desafío emocional o espiritual. Entonces, ¿por qué no lo ha hecho conmigo? El problema no es del poder del Señor. El problema es que yo no le he entregado todas las áreas de mi vida al Señor. Usted es esa persona que ahora necesita reconciliar con Él o aceptarle por primera vez. Haga esta oración. Señor Jesús, te pido perdón por estar lejos de ti. Quizás he estado en religión, pero no he estado cerca de ti, Jesús. Perdóname. Me arrepiento por haber preferido el pecado, haber preferido, Señor, fallarte a ti. Quizás deleites temporales. Perdóname. Me arrepiento, porque ahora me doy cuenta que el verdadero deleite de nuestra vida no está en el mundo, sino que está en ti, Jesús. Porque tú eres Dios, moriste y resucitaste. Entra en mi corazón, límpiame de esta suciedad que el mundo ha puesto aquí. Límpiame, Señor, de estas batallas emocionales. Señor, dame la victoria sobre estas batallas espirituales. Entra en mi corazón ahora. Sálvame y restáurame en Cristo Jesús. Siga orando un momento más. Prepare su corazón. Solo quiero preguntar, mientras prepara su corazón para compartir los alimentos de la Santa Cena, si usted ha entregado su vida al Señor o se ha reconciliado con Él, mientras los demás oramos, solo levante su mano ahí donde está.
para que yo pueda verlo, y un servidor se va a acercar al terminar el servicio. Levante su mano si usted se ha reconciliado con el Señor o ha aceptado a Cristo por primera vez. Si no, prepárese para poder compartir la cena del Señor. Estimado amigo y amiga que en esta hora ha escuchado el mensaje de la palabra de Dios, Dios tiene una linda oportunidad para usted, pero usted tiene que tomar una decisión, y es una decisión de fe. Y esa decisión tiene dos grandes partes. Uno, que le pida perdón a Dios por haberle ofendido a Él con sus pecados. Y en segundo lugar, creer que Él derramó su sangre para perdonarle todos sus pecados. Si usted quiere en esta hora abrir su corazón a Dios y decirle: Señor, sálvame, le voy a dirigir en una oración que contiene estos dos elementos que le he mencionado. Por favor, ahí donde está, haga esta oración conmigo. Diga: Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por haber pecado contra ti. Reconozco que soy una persona pecadora. Me duele, Señor, el haberte ofendido con todos mis pecados. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz. Creo que resucitaste para mi justificación delante de tus ojos. Por ello, Señor, te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En Cristo Jesús. Amén y amén. Le felicito a todas aquellas personas que en esta hora han tomado a bien darle su vida a Jesús. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Lea la Biblia. La Biblia es como un poema de amor de Dios para usted. Es su alimento, es su pan diario. Además de eso, ore. Orar es platicar con Dios en nombre del Señor Jesucristo. Congréguese en la iglesia para que usted sea edificado y fortalecido. Y también recuerde que si vuelve a caer en algún pecado, pídale perdón a Dios y no se quede postrado a la mitad del camino. Sacúdase el polvo a través del arrepentimiento pidiéndole perdón a Dios y levántese y siga caminando, porque Jesús le espera al final del camino. Que Dios le bendiga.